Hola, feliz noche, bienvenidos una vez más a estos miércoles de neuroaprendizaje. Hoy estaremos hablando de un tema extremadamente importante vamos a hablar de 5 barreras de la comunicación, 5 aspectos que dañan, 5 errores que cometemos cuando estamos tratando de transferir una información, de enseñar, de comunicarnos con las personas. Ese mensaje que nosotros queremos transmitir, ese mensaje que queremos llevar a otra persona, que queremos comunicar, no importa si lo hacemos alegres, tristes, llenos de ira, con adversión, no importa cuál sea la emoción que acompaña el mensaje. Podemos hablar con ira y llevar el mensaje de manera correcta. Podemos hablar con tristeza y llevar el mensaje de manera correcta. Lo que daña un mensaje no es el que hablemos molesto. Lo que daña el mensaje es que no utilizamos los canales correctos de comunicación. No sabemos cómo funciona el cerebro como receptor de mensajes y en consecuencia pues dañamos los mensajes que queremos transmitir. Así que vamos a comenzar dos partes, hoy nos vamos a desarrollar en dos partes. Primero vamos a hablar de cómo funciona el cerebro y por qué se generan los bloqueos en el cerebro, y luego vamos a hablar de cuáles son esos bloqueos y cómo evitar los bloqueos para poder activar una buena comunicación. Si eres vendedor, te interesa. Eres papá, te interesa. Esposo, esposa, te interesa. Si eres educador, con mucha más razón te interesa, porque un educador tiene que ser, antes que cualquier cosa, un educador, un maestro, tiene que ser un buen comunicador. Si un profesor no sabe comunicar, ¿qué es comunicar? Transferir un mensaje, una idea, un sentimiento, una creencia, una información, transferirla desde mi estructura de creencias, desde mi marco de conocimiento al marco de conocimiento de los demás. Lo que yo hago cada miércoles con ustedes es que enseñar, pero para poder enseñar tengo que ser un buen comunicador. Si la forma como yo hablo, si el lenguaje, el idioma, mis gestos, aunque me vean chiquitico en su pantalla, pero hay una dinámica, el tono de mi voz, la dinámica, el ritmo, la acentuación, todo lo que yo hago, si la forma como yo trato de transmitir el mensaje no se entiende en su cadena auditiva, yo estoy perdiendo la oportunidad de educar, estoy perdiendo la oportunidad de enseñar, de transferir conocimiento. Pero si desconozco la manera cómo funciona el mensaje, después que ha llegado a su oído, después que ha llegado al ojo, si no sé cómo funciona en el cerebro, también voy a causar que, a pesar de que el mensaje llega al cerebro, se genera un bloqueo y no llego al área donde tengo que conectar la información para que pueda ser recibida y se instale en la persona y no se genere un rechazo, se expulse la información. Muchas veces como educadores o como padres cometemos el error de hablar pero no estamos comunicando, hablar pero no estamos llegando al cerebro, no estamos conectando en el cerebro, y como no sabemos conectar, lo que hacemos es causar daño. Y como esposos, esto es algo que es un error que cometemos, pero de manera muy repetitiva, y ya vamos a descubrir cuáles son los errores. Y de seguro cuando estemos en la segunda parte vas a decir: yo hago eso, y yo hago esto, y yo hago esto. Y probablemente de los 5 errores que cometemos al comunicar, que generan los bloqueos en nuestro sistema de interpretación, en nuestra mente, tal vez de los 5 errores que cometemos tú digas: yo cometo los 5, porque es normal y natural que el ser humano los cometa. ¿Cuál es la idea? No es caernos hoy, no es hacernos un juicio para culparnos. No, partimos del perdón, me perdono por haber cometido el error y comienzo ahora a educarme. Recuerden que comunicarse es un arte, y todo lo que es arte requiere de repetición, ensayo, error, cometer errores para aprender a hacerlo hasta que vamos perfeccionando lo que estamos haciendo, y por eso se llama arte. Neurobloqueos en la comunicación y en la enseñanza. ¿Por qué hablamos de neurobloqueos? Ya lo que utilice la palabra neuro, estamos hablando de nervio. La palabra neuro viene del griego y significa simplemente nervio, ¿ok? Una célula nerviosa, una neurona. Si hablamos de neurosexualidad, cómo se comporta el cerebro en nuestra vida sexual. Si hablamos de neuroventas, cómo se comporta el cerebro cuando vendemos y cuando compramos. Si hablamos de neuroeducación, cómo se comporta el cerebro del profesor, el cerebro del estudiante, el cerebro del profesor cuando enseña, el del estudiante cuando recibe la información, el del estudiante cuando expone, cuando presenta un examen, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, emociones, sentimientos, memorias,
qué estructura de creencias, estructura paradigmática, todo lo que tiene que ver y cómo funciona todo lo que está dentro de nuestra cabeza, lo que llamamos cerebro, todo lo que funciona allí en los 3 campos del cerebro. Eso tiene que ver con cómo funciona durante la educación, neuroeducación, y así en todos los campos de la vida. Cuando hablamos entonces de neurobloqueos, estamos hablando de barreras que impiden que la comunicación pueda fluir, pero barreras que se ocasionan en nuestra estructura cerebral, en la manera como se maneja, se interpreta la información que llega a nuestro cerebro. De eso vamos a hablar. ¿Qué sería un neurobloqueo? Un concepto que yo he creado sobre un neurobloqueo. Son errores de la comunicación cometidos por el emisor. ¿Okay? ¿Quién es el emisor? El que habla. ¿Quién es el receptor? Que recibe la información. ¿Qué más hay entre el emisor y el receptor? Ahora estoy hablando yo soy el emisor, usted es el receptor. Emisor, receptor. Está el mensaje, que es lo que yo estoy transmitiendo. Está el vehículo, el medio por el cual llega. En este caso estamos utilizando la tecnología, el internet, para llegar hasta ustedes, o haciendo uso de las redes sociales. Estoy llegando hasta ustedes. Ese es el transporte por el cual estoy llegando. Pero la idea es que el mensaje que yo estoy enviando pueda entrar a través del oído, a través de la vista, y llegue a su cerebro y vaya al sitio específico que yo necesito que llegue para poder hablar de que he podido enseñar. Y luego de la enseñanza, ustedes con la práctica de lo aprendido van a educarse, van a modificar su forma de vida. Eso es la educación. Entonces, un neurobloqueo es un error de la comunicación cometido por el emisor, con el cual logra generar estados de choque que son interpretados en el cerebro del receptor como dolor, lo cual lleva a la resistencia, a la indiferencia y a la antipatía. Eso sería un concepto. Si alguien pregunta qué es un neurobloqueo, es un error que comete el que habla y que con la forma como habla genera en el cerebro del que está recibiendo la información un choque, lo cual produce dolor y en consecuencia se genera resistencia, se genera indiferencia o se genera antipatía. ¿Cómo funciona entonces el cerebro? Bien, comenzamos por acá. El mensaje que está dando el emisor se convierte en un estímulo. La persona llega, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Estoy en el mueble de la sala de mi casa, estoy sentado hojeando una revista o estoy leyendo un libro, llega mi esposa o llega mi hijo y me habla. En el momento que mi esposa me habla o que mi hijo me habla, ellos están siendo los estímulos, las palabras que ellos estén diciendo, la forma como se expresen, la forma incluso como estén parados, como muevan sus manos, todo el tono de la voz, todo eso es un estímulo. El estímulo va a llegar a mí dependiendo cuál sea el canal de comunicación que ellos estén utilizando. Es lo que se llama el lenguaje Backup, las 5 maneras como transmitimos nosotros un mensaje. 5 maneras como comunicamos, 5 maneras como recibimos. Recibimos el mensaje visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo. Hasta ahí el mensaje va bien. Mi esposa me dice algo con gestos, se expresa, de repente llega y me dice, ¿qué quieres almorzar? Cualquier cosa que diga, yo la estoy viendo, la estoy escuchando, tal vez viene y me lo dice con una caricia, entonces la estoy viendo, la estoy escuchando, la estoy sintiendo, viene con una muestra de un pollo que acaba de preparar y me dice, prueba, y yo pruebo y me dice, ¿ya quieres almorzar? Entonces la estoy viendo, la estoy escuchando, la estoy sintiendo, también está estimulando la parte gustativa, olfativa, por supuesto, ese pollo tiene un aroma y me está trabajando en los 5 canales de comunicación. Yo recibo el mensaje y ese mensaje, porque esto es muy importante, yo lo he dicho y es muy importante recalcarlo. Si yo te pregunto en este momento, si yo te digo, señálame con la punta de tu dedo, ¿dónde me estás viendo tú? Si te digo en este momento, señálame con la punta de tu dedo dónde me estás viendo, probablemente si lo estás haciendo, estés haciendo esto. Es decir, me estés diciendo que me estás viendo en la pantalla de tu teléfono, en la pantalla de tu tablet, en la pantalla de tu laptop, de tu computadora. Pero realmente no me estás viendo allí, porque esa pantalla, ese equipo que está frente a tus ojos, es una figura, ¿okay? Es algo material, pero tu ojo está captando figuras, formas, colores, que gracias a la luz tiene color. Si no fuese por la luz, por el efecto del prisma que se genera, no habrían colores. Tú estás viendo figuras, estás viendo formas, estás viendo color. Esos mensajes viajan hasta el ojo. Pero luego del ojo, esa información va a viajar al cerebro. Entonces tú no me estás viendo, tú no me estás viendo ahí en la pantalla, tú me estás viendo aquí en el cerebro. Tú no me estás escuchando aquí en el oído.
tú me estás escuchando aquí en el cerebro. Así que lo que nosotros vemos, oímos, olfateamos, todo, lo vemos en el cerebro, lo sentimos en el cerebro, lo degustamos en el cerebro. Lo que hace la boca, el oído, lo que hace la mano, la piel, el cuerpo, simplemente recibir el mensaje y enviarlo al cerebro. Nosotros de repente decimos, no, yo siento los sabores en la boca. No, tú percibes el sabor en la boca, pero viaja, se mezcla. Saben que el sabor tiene mucho más que ver con el olfato que con el sabor en sí. De acuerdo al olfato que nosotros sentimos. Por eso cuando una persona dice, cuando tienen gripe, o dicen en Colombia gripa, cuando se tiene gripe o gripa, que se bloquean los canales olfativos. Ahorita incluso el virus daña los canales como afecta el sistema respiratorio, daña la capacidad de olfatear, y la gente dice, perdí el gusto, no me sabe la comida, porque no puedes olfatear. Y como cambia el olfato, cambia la sensación. Y todo eso cambia, ¿por qué? Porque se distorsiona el mensaje que llega al cerebro. Es en el cerebro donde vemos, es el cerebro donde sentimos, es el cerebro. Entonces, cuando mi esposa me acaricia la espalda, realmente me está acariciando el cerebro. Cuando mi esposa me acaricia, por ejemplo, a ella le gusta mucho que yo le acaricie el cabello. Cuando yo le acaricio el cabello, le estoy acariciando el cerebro. Cuando ella me besa, me está besando el cerebro. Cuando ella me dice algo bonito, me está endulzando el cerebro. Todo lo que nosotros hablamos y todo llega al cerebro, ¿ok? Ahora, cuando llega al cerebro, ese mensaje, cuando llega al cerebro, no llega y se riega por el cerebro. Hay diferentes regiones que perciben los mensajes auditivos, sensoriales, trabajan en diferentes campos, pero el mensaje en sí va a ser interpretado por la directora de la orquesta emocional, que se llama la amígdala cerebral. La amígdala es la que se va a encargar de clasificar, de recibir, es como un fiscal, como un policía de tránsito que está parado allí, y cuando van llegando los mensajes dice, tú eres esto, tú vas para este departamento, tú vas para este departamento. A ti te voy a enviar para acá porque es algo de prisa, a ti te van a enviar para allá. Por ejemplo, cuando la amígdala interpreta que hay peligro, el mensaje de forma inmediata va a ir al cerebro reptiliano, o a los campos, a las áreas donde se encuentra lo que llamamos el cerebro reptiliano. Esas áreas del cerebro, que son más primitivas, actúan de una manera más rápida que el cerebro neocórtex. Por eso una persona, cuando tiene un impacto emocional, actúa más por lo impulsivo, por lo animal, por la supervivencia, que por lo analítico, porque lo que es el cerebro neocórtex trabaja más lento que el cerebro reptiliano, y por eso tenemos la tendencia a ser más impulsivos, más reaccionarios, que meditar para luego actuar, ¿ok? Entonces la amígdala se encarga, y una de las funciones que tiene la amígdala, que es muy importante en esto de los neurobloqueos y cómo funciona el cerebro cuando recibimos mensajes, algo que es muy importante en la amígdala es que ella clasifica la información de dos maneras, y es que ella dice, esta información que está llegando es de dolor o esta información es de placer, ¿ok? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si me dan a probar algo que dentro de mi estructura paradigmática no me agrada, ¿ok? Algo que no me sabe bien, por ejemplo, yo no soy comedor de frutos del mar, yo no soy comedor de nada que tenga que ver con el mar, no soy comedor de marisquería, no soy comedor de peces, no soy comedor de nada de esas cosas. Yo no como nada de mar, no me es agradable en mi cerebro el sabor. Yo podría decir, no es agradable a mi gusto, no es agradable a mi paladar, no es agradable a mi boca. Recuerden que la boca lo que hace es recibir el mensaje. En mi boca sabe igual que la boca de cualquiera, pero llega al cerebro, y en mi cerebro simplemente hay una estructura paradigmática que, según mis filtros de interpretación, mis creencias, para mí no es agradable el sabor. Si alguien llega y me dice, pero come, y me vendan los ojos y me ponen un trozo de pulpo, o me ponen tal vez, una vez comí langosta y me gustó, y la segunda vez que comí langosta no me gustó, entonces nunca más volví a comer. Si me ponen algo que sepa pescado, el sabor, ese sabor viaja, ese olor, sabor viaja a mi cerebro. Cuando mi amígdala recibe ese mensaje, cuando pasa por las cadenas neuronales, se interpreta lo que es el sabor, el olor, asociado con lo que me gusta, lo que no me gusta. Como no me gusta, mi cerebro no lo puede interpretar como placer. Entonces la forma como lo va a interpretar es como dolor. Y como es dolor, va a ir a una región, se va a trabajar en un campo del cerebro. Pero si me ponen, por ejemplo, un trozo yo soy muy carnívoro, de comer carne de res
una vaca así a la brasa, yo con el respeto de los vegetarianos, de los adventistas, con el respeto de los veganos, de los hindúes que no comen carne, les respeto y hasta les admiro, porque para mí hay que tener una fuerza de voluntad muy grande. Yo me he propuesto no comer carne por lo menos 10 veces en mi vida. Una vez duré un año sin comer carne de res, carnes rojas, un año. Para mí eso fue así como que, o sea, el logro, ¿no? Yo soy muy tragón, muy comedor. Yo puedo comer carnes rojas todos los días, al desayuno, al almuerzo, a la cena, y no me aburro. Entonces, si me vendan los ojos y traen un trozo de carne así asada a la brasa, que esté bien asadita, con su buena cantidad de sal, de repente un aliño, lo pone en mi boca, ese mensaje en mi boca es lo mismo que el pez, solo que cuando llega al cerebro hay códigos de información diferentes, de olor y de sabor, que cuando llegan al cerebro lo interpreto diferente, y ese es mi cerebro donde yo pruebo el sabor del pescado y como no me gusta, la amígdala dice dolor. Pruebo el sabor de la carne de res y como me gusta, la amígdala dice placer. Se genera algo muy importante en el cerebro, porque recuerda, todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, el cómo lo hagas y el cómo lo digas, va a generar en el cerebro de tus receptores, en tus estudiantes, tu esposa, esposo, tus clientes, en la persona con la que tú te conectes, a la que tú le estés transmitiendo el mensaje, siempre lo que tú haces, lo que tú digas, va a generar dolor o placer, agrado, desagrado, alegría, tristeza, ¿ok? Y se va clasificando como dos grupos. Todo lo que no me agrada, todo lo que me parece antipático, feo, incómodo, insoportable, de mal sabor, de mala imagen, dolor. Todo lo que me parezca que es hermoso, de buen sabor, de buen gusto, buena imagen, agradable, cómodo, confortable, disfrutable, eso es placer. Dependiendo, va a ir a diferentes regiones entonces en nuestro cerebro. ¿Qué ocurre? Esta es una de las formas como la información va a viajar, ¿ok? Porque puede ir a la cíngula, puede ir a la corteza prefrontal. Ese es otro tema, hemos hablado de eso anteriormente, pero hoy quiero hablar de cómo nosotros reaccionamos. Cómo nosotros reaccionamos ante un mensaje y por qué se dan los bloqueos en la comunicación, por qué se dan los bloqueos cuando tratamos de enseñar. ¿Por qué me paro frente a un grupo de estudiantes muchas veces y trato de comunicar, trato de transmitir un mensaje, de llegarles con algo y no logro generar empatía, no logro que ellos me entiendan, no logro poder, si no hay empatía, de ahí para allá todo se deteriora, todo se daña. Si no hay empatía, el cerebro de ahí para allá todo va a ser resistencia. ¿Por qué? Porque si no hay empatía, hay apatía o hay antipatía. ¿Ok? La apatía me genera indiferencia, la antipatía me genera aversión, rechazo. La empatía es el canal que activa las neuronas espejo, es el canal que activa el que yo me sienta que soy uno con el profesor o el estudiante sienta que es uno conmigo como profesor, nos sentimos en sintonía y se abre, hay una apertura para recibir la información que yo le estoy transmitiendo. Si hay antipatía, me va a rechazar. Entonces, un mensaje bien transmitido puede ser procesado en el neocortex cerebral, es decir, el campo donde está la lógica, la razón, la interpretación, donde yo analizo de manera cuerda, de manera más profunda, donde yo medito sobre lo que me están diciendo. Pero un mensaje que transmita dolor, o sea, un mensaje que sea mal recibido, oído, porque puede ser que tú estés tratando de transmitirlo de la mejor manera, pero la forma como lo está recibiendo para la redundancia, recibiendo el receptor, esa forma puede hacer que vaya al cerebro reptiliano. Y si la información que tú estás dando va al neocortex, vas a tener una respuesta de tu receptor muy diferente que si la recibe el cerebro reptiliano. Dependiendo del campo del cerebro que reciba la información, va a ser la respuesta que vas a recibir. ¿Ok? Si hay dolor, puede ser que logres que vaya al reptiliano. Si hay placer, puede ser que logres que vaya al neocortex. Va a depender mucho de la inteligencia emocional que tenga el receptor. Pero como no sabemos cuál es el nivel de inteligencia emocional, ni cuál sea la disposición de actuar en función de la inteligencia emocional que tiene mi receptor en ese momento, porque no sé qué tan afectado pueda estar
para recibir un impacto, pero no sé qué tan afectado pueda estar emocionalmente, es preferible que yo asuma la responsabilidad en la comunicación y yo diga, siempre que comunique, tengo que tratar de ir al neocortex y no al reptiliano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el reptiliano es donde yo voy a encontrar resistencia, es donde voy a encontrar que precisamente tal vez lo que no quiero que ocurra en el momento que estoy transmitiendo una información. Ahora, un bloqueo, ¿ok? ¿Qué ocurre con el bloqueo? Como ven allí en la lámina, lo he graficado más o menos así para que se pueda entender, donde está el punto verde es más o menos donde está ubicada la amígdala cerebral. La amígdala cerebral que tiene como función interpretar el dolor y placer, pero también la amígdala cerebral es la que se va a encargar de decirnos a nosotros si hay una situación de dolor físico o de dolor emocional, de peligro, de muerte, de hambre, peligro de extinción, si hay aburrimiento, si me están atacando, si me recibe cualquier tipo de información como esta, es la que va a decir hay que actuar de manera rápida, supervivencia. El cerebro reptiliano está asociado a la supervivencia, el cerebro neocortex está asociado a la evolución. Si una situación en un momento determinado requiere de que yo actúe para evolucionar, para crecer como individuo, para crecer espiritualmente, intelectualmente, socialmente, mi cerebro reptiliano va a trabajar para que yo evolucione, crezca, me desarrolle. Pero si el cerebro lo interpreta como algo que simplemente es un peligro, un terremoto, están disparando, soltaron 4 dinosaurios, viene la suegra y está molesta, no sé, cualquier peligro que pueda venir a tu vida, la amígdala lo va a interpretar como que hay que actuar por la supervivencia. Ya no estamos hablando de evolucionar espiritualmente, de crecer como persona. Estamos hablando de supervivencia, sobrevivir, existir, asegurarnos que vamos a estar vivos mañana. No de cuánto crezco de hoy a mañana, de sobrevivir. Entonces va a ir al cerebro reptiliano y allí es donde vamos a encontrar resistencia. Entonces, cuando nosotros no sabemos transmitir un mensaje, con nuestras palabras podemos generar dolor. Al generar dolor, el mensaje tal vez, allí como está en la gráfica, que pareciese que el mensaje como que trata de ir hacia el lóbulo, perdón, bueno, sí sería el lóbulo frontal, pero hacia el cerebro neocortex, pero como hay dolor, se genera un bloqueo, hay una barrera y se desvía el mensaje y se va hacia la zona reptiliana. ¿Okay? Ese mensaje mal transmitido va a hacer que la amígdala me diga a mí, por la supervivencia, hay que huir o hay que atacar. Oído a esto, porque te invito ahora a que evalúes cuántas veces has recibido como respuesta a un mensaje alguna de estas conductas, porque estas conductas son propias, son respuestas propias de un mensaje que cuando llega al cerebro se convierte en dolor en lugar de convertirse en placer. Si tú estás provocando alguna de estas conductas en tus receptores, escúchame bien, querido padre, querida mamá, profesor, educador, que tienes la gran responsabilidad de ser un buen comunicador. Escúchame bien, el líder, pastor, sacerdote, quien sea, cualquiera sea la posición que tú ocupas en el mundo, en la sociedad. Si tú activas alguna de estas conductas en quienes están a tu alrededor, no está funcionando mal el receptor. Eres tú el que estás transmitiendo mal el mensaje, porque tú eres el estímulo. Tú eres el que estás estimulando la conducta de la persona que está recibiendo. Recuerden que siempre, regla de oro en la enseñanza, regla de oro en la comunicación, el que transmite el mensaje es el responsable número uno. Sobre él recae la mayor parte de la responsabilidad de que el mensaje sea bien entendido, bien recibido y bien instalado, grabado, guardado. Es mi responsabilidad. Soy yo. Por eso es que cuando yo, para enseñarle a ustedes, yo tengo que tener una buena dicción. Yo tengo que explicarme lo mejor posible. Asegurarme que allí donde estás en casa, aunque no te veo, aunque no te puedo leer, aunque no estemos conectados, no hay el feedback, yo tengo que estar seguro de que a través de una lámina, a través de una presentación, a través del sonido, de todo, yo me esté haciendo entender y el mensaje pueda llegar, porque es mi responsabilidad que ustedes entiendan. No puedo ser el tipo de profesor arcaico, antiguo,
que llegaban a las aulas de clase. Yo los tuve, y tal vez tú los tuviste cuando fuiste estudiante. Yo los tuve, que llegaban y era algo así como que voy a explicar y el que entendió, entendió, y el que no entendió, no entendió, y nos vemos en el examen. Tal vez uno no comprendía, no les entendía, ellos llegaban y hablaban, y uno simplemente llegaba y tal vez escribía, no teníamos la tecnología para grabarlos, para hacer fotografía, para por lo menos después, si lo podíamos grabar con un teléfono, volver a escucharlo para ver si lográbamos entenderlo. No, el docente del momento, el docente de hoy, el profesor de hoy tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y entender, así como el papá de los nuevos tiempos tiene que entender que yo soy el responsable al transferir el mensaje, al dar el mensaje. Esposo, esposa, esposo, tú eres el responsable de que tu esposa te entienda. Esposa, tú eres la responsable de que tu esposo te entienda. Y si alguna de estas conductas se está motivando, se está dando en tu receptor, tu responsabilidad en ti está el generar una transformación, porque estás activando los bloqueos que están impidiendo que tu receptor trabaje desde el cerebro neocortex, y lo estás llevando, por mucho que esta persona desarrolle su inteligencia emocional, como el cerebro reptiliano trabaja mucho más rápido que el cerebro neocortex, por mucha inteligencia emocional que tenga tu esposa, por mucha inteligencia emocional que tenga tu esposo, con tu estímulo le estás llevando que tenga una conducta reptiliana, es decir, sobrevivir, superar una crisis. ¿Para qué? Para estar vivo mañana, para sentirse bien. El cerebro reptiliano tiene una función muy importante, y es que el cerebro reptiliano tiene que alejarnos a nosotros de todo lo que sea muerte, de todo lo que sea sufrimiento, de todo lo que sea aburrimiento. El cerebro reptiliano va a actuar para sacarme y conectarme a la vida. El cerebro reptiliano es el que me conecta a mí al existir, al estar vivo, al poder estar respirando el día de mañana. Entonces la amígdala cerebral interpreta la forma como tú hablas y la forma como tú te comunicas. Hay palabras clave que son las que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Hay palabras clave que activan los bloqueos en el receptor, y son las que tenemos que aprender a modificar, actitudes y palabras que tenemos que modificar para quitar los bloqueos, porque siempre que haya un bloqueo, la amígdala cerebral va a decir, mira, es el momento de huir o es el momento de atacar. Siempre se va a dar el huir o atacar. ¿Qué conductas son las que estoy hablando? ¿A qué me refiero cuando hablo de conductas que tienes que evaluar si se dan en el receptor, en la persona que está recibiendo tu mensaje? Huir, alejarse de ti para no escucharte, ignorarte, usando el teléfono, mirando para el techo, haciendo que te escucha, pero te está ignorando. Tiene la capacidad de bloquearte en el cerebro, bloquearte para que las palabras simplemente sean un bla, 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 y ya, te ignoro, es lo mismo, ya me fastidiaste. O si no, una forma de huir, callarse la boca, te escucho, habla. Y yo siento que, wow, dije todo lo que tenía que decir. Actuaste de forma egoísta, actuaste de forma egocéntrica y no lograste el feedback, la retroalimentación. Hablo, hablas, hablo, hablas. Soy emisor, soy receptor, soy emisor, soy receptor. Si no hay eso, no hay feedback. Si no hay feedback, hay discurso, ¿ok? No hay monólogo. No estás logrando la grandeza de comunicarse entre los seres humanos en las relaciones interpersonales, que se dé el feedback. No lo estás logrando porque la otra persona cayó. Sino abandonar la conversación, quedarse dormido en un mecanismo de defensa de la persona que huye. Te escucho y me duermo, ¿okay? O distraerse con algo, ¿okay? Me distraigo, me pongo a pensar en otras cosas mientras tú hablas. Eso son mecanismos de huir. Tengo que huir, escapar de lo que está ocurriendo. Como no es un terremoto, no corro. Como no son disparos, pues no me van a matar. Pero yo mentalmente puedo huir de una clase. Yo mentalmente puedo huir de una conversación con mi esposa. Puedo huir de una conversación con mi madre. O ellos pueden hacerlo conmigo. Puedo huir. Me desconecto, los ignoro, me alejo, me callo. O me voy del sitio y los dejo hablando solo. Si alguna de estas reacciones las has vivido, de repente tú señalas a la persona y dices, es que yo no puedo conversar con mi esposo porque él me ignora.
es que yo no puedo hablar con mi esposo porque él no habla, es que yo no puedo... Hey, oído, es hora tal vez de detenernos y preguntarnos si el problema estará en el receptor o será que yo estoy generando bloqueos, neurobloqueos en la comunicación que están haciendo que el mensaje, en lugar de irse al neocórtex y que se dé un diálogo racional, un debate, en lugar de poder analizar, en lugar de poder hacer una evaluación introspectiva de lo que se está hablando, se vaya al reptiliano y simplemente yo desde el cerebro reptiliano sobrevivir, huir o atacar. Ahora, si no puedo huir, la otra conducta va a ser atacar. Cuando la persona ve que no puede huir, probablemente llega un momento que ataca. Por eso es que hay personas que por mucho tiempo aguantan, estudiantes que aguantan, profesores que aguantan a los estudiantes, y de repente un día dicen, es que explotó. Es que él era como un volcán. Guardó lava hasta que explotó. Lo que pasa es que tal vez había estado en el plan de huir, de ignorar, de distraerse, aguantando allí desde esa posición, pero llegó un momento en que ya, oye, ya es el momento de atacar, tengo que defenderlo porque me están llevando a la muerte espiritual, me están llevando a la muerte emocional, me están llevando a marchitarme y no puedo soportar más esto, entonces ataco. ¿Y cómo ataco? Refutando, peleando. ¿Cómo ataco? Defendiéndome, alegando, ofendiendo, gritando, agrediendo, burlándome. Y esa es la forma como la otra persona ataca. Entonces, si mi mensaje no está siendo transmitido de la manera correcta, la otra persona, ¿qué va a hacer? Chocar, refutar, al extremo que llega un momento en el que simples palabras, ya no escucho lo que tú dices, sino que hay palabras que activan el bloqueo. Y como ya estoy acostumbrado a que contigo no puedo comunicarme porque siempre que hablas me generas bloqueos del neocórtex, entonces ya llega un momento en que te refuto todo lo que tú digas y se genera como un fastidio en la comunicación. Huir y atacar. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo evitamos los bloqueos? ¿Cómo evitamos? Ya sabemos qué es un bloqueo, sabemos cómo funciona el cerebro. Ok, sabemos que hay palabras que van a activar los neurobloqueos. Hay palabras que van a hacer que el mensaje que va viajando hacia el neocórtex se desvíe y se vaya al cerebro reptiliano. Ya sabemos que cuando el mensaje va al neocórtex, yo puedo meditar, analizar y voy a conectarme con la evolución, mejores relaciones, mejores calificaciones, más aprendizaje, ser un mejor ciudadano, un mejor individuo, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, crecimiento personal, crecimiento de autoestima, crecimiento profesional. Todo eso se da en el neocórtex. Todo eso son funciones ejecutivas del lóbulo frontal, lóbulo prefrontal, corteza prefrontal. Todo eso se va a dar allí en esas regiones. Pero como se da el bloqueo, se desvía porque es urgente. Hay un bloqueo, hay que actuar en función. O sea, palabras que me distraen racionalmente y me llevan a la supervivencia. O sea, ¿cómo evitamos los neurobloqueos en el cerebro? Bien, es muy fácil. Es solo identificar entonces cuáles son esas palabras, esas expresiones que nosotros utilizamos y que activan los bloqueos, y si lo hacemos simplemente de esta manera, pues ya nosotros evitamos los neurobloqueos. Y son sencillos, fáciles, pero difíciles. Son fáciles porque cuando te los explique vas a entender que son fáciles y te vas a identificar y vas a decir, yo hago eso. Cuando te lo esté diciendo vas a decir, mi esposa lo hace, yo lo hago, todos lo hacemos. Y por eso es que tenemos tan mala comunicación en nuestra familia, por eso es que tenemos tan mala comunicación con nuestros estudiantes, por eso es que el ser humano le cuesta tanto comunicarse, porque somos muy dados a hablar de manera incorrecta y no entender cómo funciona el cerebro de las otras personas. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Número 1, evitemos palabras asociadas a las generalizaciones. ¿Okay? Toma nota y comienza a practicar y a evaluar. Si me está viendo una pareja, hagan el ejercicio. Cuando tu esposo hable, dile, estás usando una generalización. Cuando tu esposa hable, dile, estás usando una generalización. Porque las generalizaciones van a causar daño. ¿Okay? Yo al final voy a cerrar hablando de qué produce, qué es lo contrario al dolor. Vamos a hablar de cómo funciona el cerebro neocórtex. Así que mantente hasta el final, porque vamos a hablar ahora de cómo funciona el neocórtex cuando manejamos esto de manera correcta.
Cuando nosotros generalizamos, desviamos la información, no impedimos que llegue a la parte racional. Cuando usamos frases como, por ejemplo, tú nunca me ayudas. Las generalizaciones es hablar con expresiones como nunca, siempre, nadie, ¿verdad? Ahí tenemos 3 ejemplos en pantalla. Tú nunca me ayudas. Entonces llega la esposa y le dice al esposo, tú nunca me ayudas con los niños. ¿Qué ocurre? Cuando ella dice tú nunca, automáticamente el cerebro, como mecanismo de defensa, la amígdala cerebral lo interpreta como una agresión, porque esa persona sabe de que en algún momento sí le ayuda, en algún momento ha hecho algo, y como transmite el mensaje de manera incorrecta, no va al neocortex para pensar, oye, ¿en qué cosa debería ayudarle? Sino que va ahora a buscar el desconectarse de esa loca que está hablando incoherencias, o de defenderse y pelear y alegar y decir, como que nunca te ayudo, si yo ayer bañé a la niña y yo el miércoles hice tal cosa. Entonces la mujer más molesta ahora, porque ahora sí se le activó el reptiliano, llega y le responde, es que tú crees que con bañarla una vez la niña se baña todos los días, es que tú crees no sé qué más, y se cae en un conflicto, y no es lo que se buscaba. Lo que esta mujer estaba buscando era recibir más apoyo, recibir más ayuda de parte del esposo, pero lo que consiguió no fue ayuda, no fue apoyo. Lo que consiguió fue ¿qué? Una pelea. Lo que consiguió fue dañar la relación. ¿Ok? Utilizamos frases como, es que tú siempre haces lo mismo. ¿Siempre? Porque con una vez que no se haga, ya no es siempre. Pero nosotros generalizamos. A mí nadie me ayuda. Entonces, obviamente, si mi esposa, si están mis hijos están mis 2 hijos, estoy yo, y llega mi esposa de repente y dice, a mí nadie me ayuda en la cocina, y yo sí le ayudo, para mí entonces es una agresión. Cuando llega la agresión a mi cerebro, mi amígdala lo interpreta como dolor. Al interpretarlo como dolor, yo tengo que huir de esta loca que me está atacando, o tengo que defenderme, y yo voy simplemente a ignorarla cuando habla. Entonces después se molesta porque dice, cuando yo hablo tú siempre, porque tal vez usted otra generalización, y diga tú siempre me ignoras. O si no, yo me voy a defender y voy a responder, y llego y de repente digo, ¿y por qué tienes que decir eso si yo sí te ayudo? Entonces ella, que estaba tratando era de hablar con los hijos, ¿por qué? Porque generalizó, utilizó una generalización. Por ejemplo, yo casi siempre visto de negro. Casi siempre visto de negro, y uso mucho suéteres negros. Casi siempre visto con franelas, camisetas negras, con camisas negras, sacos negros, corbatas negras. Me gusta vestir de negro y casi toda mi ropa es negra. Pero si alguien me dice, tú siempre vistes de negro, no, está generalizando. Yo siempre no visto de negro, porque eventualmente me pongo camisa azul. El webinar del miércoles pasado tenía una camisa azul. Ahora, si la persona me dice, tú casi siempre te vistes de negro, oye, sí, yo casi siempre me visto de negro. Pero si me dice siempre, entonces ya mi cerebro se bloquea, porque mi cerebro se va a desviar, es a pensar en que yo no me visto, y tal vez lo interprete como una agresión, o tal vez se desvíe la conversación. No podemos generalizar. Las generalizaciones causan daño en la comunicación, y somos muy frecuentes a generalizar. Cuando nos sentimos molestos, somos muy frecuentes a generalizar. El profesor que llega al aula de clase y dice, es que ustedes nunca prestan atención, está generalizando. Primero, está diciendo nunca, y probablemente sí le han prestado atención muchas veces. Pero también está diciendo ustedes, y está involucrando, está generalizando todos los estudiantes. Entonces, el que sí le presta atención se siente ofendido. El que le presta atención eventualmente se siente ofendido. Siente que es una agresión. ¿Qué ocurrió? Ya lo entendimos en la primera parte de la enseñanza. El mensaje llegó al oído, viajó al cerebro, la amígdala cerebral lo toma. ¿Qué dice? Automáticamente, ¿qué dicen mis redes neuronales? Está equivocado, me está calumniando, está generalizando. Yo no soy así. Y se genera ¿qué? Antipatía. No hay empatía. No hay empatía, hay antipatía o hay apatía. Simplemente se bloquea, se va al cerebro reptiliano, y ahora tengo que sobrevivir del ataque. Entonces, ¿qué hago? Huir, ignorar a este profesor, me fastidia, o atacar. Tal vez me encuentro con el estudiante que me habla, me responde, que es grosero y que me perturba la clase. ¿La culpa es de quién?
El estudiante que no sabe comportarse, probablemente es mi responsabilidad porque no estoy hablando correctamente, porque generalizo. Ustedes todos son unos desordenados, ustedes siempre están haciendo desorden, ustedes nunca se callan, ustedes no, nunca. O sea, de las 6 horas que tienen en el colegio, desde que llegan, hablan y nunca se callan. Bueno, a rato sí. En una oportunidad llegó una señora, y esto me ha pasado varias veces, pero recuerdo en este momento, una señora que llegó a una oportunidad cuando tenía mi consultorio. Ya no tengo consultorio, ahora paso consultas, doy asesoría solo de manera online. Pero cuando tenía mi consultorio, llegó una señora y cuando ella me dice, yo vengo porque necesito orientación, porque quiero divorciarme. Y yo le digo, bueno, ok, vamos a conversar. ¿Por qué te quieres divorciar? Palabra de la señora. Y una vez dice, porque mi esposo no sirve para nada. ¿Ok? ¿Qué está haciendo la señora? Generalizando. Si ella le ha dicho o le ha hecho sentir a este hombre que él no sirve para nada, probablemente la respuesta de él ha sido una respuesta reptiliana en lugar de una respuesta límbica, que sería con unas emociones tal vez que a ella le agraden, o tal vez una mezcla límbico-reptiliana, que es la ira que se genera en el cerebro límbico, más la necesidad de supervivencia que se genera en el reptiliano. Y yo le pregunto a la señora, ¿su esposo no sirve para nada? Ella me dice, mi esposo no sirve para nada. Yo le devuelvo la pregunta, ¿no sirve para nada? Y cuando yo le digo a ella, me dice, bueno, realmente él es muy buen padre. Yo le digo, ok. Me dice, en la casa nunca falta comida. Yo le digo, ok, es un buen proveedor. Dice, sí, y él siempre está pendiente de cuidarme. Yo le digo, entonces es un protector. Sí, bueno, y él cuida mucho de la casa. Y comienza a destacar cosas. Yo le digo, entonces el hombre sí sirve para algo. Bueno, no es que no sirva, la saqué de la generalización. ¿Cómo hacemos para sacar una persona que nos habla, ya que nosotros ahora estamos dentro del marco del conocimiento y podemos actuar con inteligencia y actuar desde el neocortex para rehacer, restaurar y para procurar buenas relaciones? Cuando una persona te diga, tú siempre haces lo mismo, subraya la palabra que está asociada a la generalización. Si te dice, tú siempre haces lo mismo, tú le preguntas siempre. Tú nunca me ayudas, nunca. A mí nadie me ayuda, nadie. Porque cuando tú le respondes subrayando solo la palabra, no vas a decir nada más. ¿Ok? Ahora te estoy enseñando cómo actuar como receptor. Como emisor, tú tienes que evitar las generalizaciones, sacarlas de tu vida. No puedes usarlas si quieres tener buena conexión, si quieres que tus palabras lleguen y no se interpreten como dolor y puedan ir al neocortex y haya una conexión, un debate, un diálogo agradable con las personas con las que te quieres comunicar. Saca la generalización de tu manera de hablar. Y si eres el receptor, no vuelvas a entrar en la pelea, en el conflicto, no caigas en el juego reptiliano. Activa tu neocortex. Recuerda que Carlos Méndez Z te enseñó cómo hacerlo. Simple. Tú nunca me ayudas. ¿Nunca? Es que tú siempre dices lo mismo. ¿Siempre? Es que todos son iguales. ¿Todos? Cuando tú haces eso, obligas a la persona, la obligas a que se active su cerebro pensante, su cerebro racional, su cerebro neocortex, y lo sacas de la generalización. Y es una forma como podemos ayudarlos. En segundo lugar, evita palabras asociadas a los supuestos. Los supuestos es otra agresión verbal que van a generar neurobloqueos que van a impedir que la persona sea racional y van a activar que la persona se conecte de una manera más irracional o conectada a la supervivencia, es decir, de una manera más reptiliana, y te va tal vez a desagradar la respuesta que vas a tener. ¿Y qué son supuestos? Sobreentendidos, presuposiciones. ¿Ok? Y tal vez tú dices, también yo he pecado con las palabras, las expresiones, las frases asociadas a los supuestos, ¿verdad? Una presuposición, mira, tú esto lo vas a comprender cuando aprendas. O sea, tú ya estás suponiendo que él no sabe. O le decimos al niño, cuando tú madures, tú vas a comprender lo que te estoy explicando. Ya tú estás presuponiendo que él no es maduro. ¿Ok? Siempre que presuponemos, si yo te digo a ti, por ejemplo, cuando tengas dinero
cuando tengas dinero, puedes solicitar el certificado de este taller. Yo estoy presuponiendo de que tú lo tienes. En lugar de que tú pienses en adquirir el certificado, tú automáticamente dices, ¿y quién le dijo a este hombre que yo no tengo $10 para pagar un certificado? Y muchas veces esas expresiones chocan. Yo me he encontrado con personas que a veces llegan y me dicen, bueno, no importa, cuando tengas, una vez alguien me estaba vendiendo un taller, algo que yo escribí por internet y pedí que quería información sobre el taller, era algo del cerebro, no recuerdo qué era, pero sé que era algo que tenía que ver con neurociencia. Y la persona me conecta y yo le digo, ok, háblame del contenido. ¿Por qué yo quiero saber del contenido? Porque yo tengo 20 años estudiando neurociencia. Y si es algo básico, pues realmente no me interesa ir a estudiar algo básico que me repitan lo que yo ya sé. Yo quiero estudiar algo que esté un poco más avanzado, que sea lo que yo desconozco, porque lo que quiero es pagar para que se amplíe mi marco de conocimiento. Entonces yo le pregunto y comienza a explicarme, y la persona, como yo le hago 3, 4 preguntas, me dice, pero no importa, cuando tengas dinero, puedes volverte a comunicar con nosotros. Y para mí hasta ahí llegó la comunicación. Y tal vez ustedes dicen, pero hey, ya va, tú no eres experto en esto. Yo podré ser muy experto, pero yo no solo tengo un cerebro neocortex, yo tengo un cerebro reptiliano igual que cualquier ser humano. Y como tengo un cerebro reptiliano, ustedes en cualquier momento me pueden ver a mí también gritando con el conductor del autobús que se me atraviesa y casi me choca a la calle. Ay, Dios mío, voy a hacerme la cruz. ¿Cómo es posible? Carlos Méndez Z, el que da los talleres, es capaz de hacer eso. Sí, el día que no tenga cerebro reptiliano, ese día dejo de hacerlo. Pero el día que deje de tener cerebro reptiliano, dejo de respirar. Y deja de funcionar mi corazón. Y dejo de moverme de manera adecuada. Y muchas otras funciones básicas necesarias para sobrevivir, para vivir todos los días, para mantenerme vivo. Tengo cerebro reptiliano. Y recuerda, lo dije hace un rato, el cerebro reptiliano trabaja más rápido que el cerebro neocortex. Por eso es que yo tengo que activar y ejercitar y desarrollar el cerebro neocortex, ejercitarlo todos los días. Las matemáticas me ayudan a desarrollar el cerebro neocortex. La lectura interpretativa, leer con el cerebro, activa el cerebro neocortex. ¿Okay? El debate, el diálogo, el leer constantemente, leer noticias, todo eso que me haga pensar, analizar, me activa el neocortex y puedo yo hacer que funcione más rápido. ¿Para qué? Para tener respuestas precisas antes de que se active el neocortex. Esta persona me dijo, cuando tengas dinero puedes volverte a comunicar con nosotros. Automáticamente, diríamos en un lenguaje muy criollo, me puse bruto. O sea, esa expresión que usan muchas personas en algunos países que dicen, no, es que cuando me dijo eso me puse bruto. En un lenguaje de neurociencia, cuando me dijo eso se me activó el reptiliano. Es lo que quiere decir eso de, me puse bruto. Es que cuando le dije tal cosa se puso como un animal. Y activaste el reptiliano, que es contrario, son funciones muy diferentes al neocortex. Cuando esta persona me dijo eso, yo me molesté. Y yo, ¿cuál fue mi respuesta? ¿Y quién te dijo a ti, qué te hace creer a ti que yo no tengo dinero para pagar? No, señor, no se ofenda. Entonces ya me interpretó ofendido. Y cuando me dijo eso fue que yo dije, ¿de verdad? Me estoy ofendido. Y sí me ofendí. Porque sí tenía el dinero para pagar, solo que el producto que me estaba ofreciendo no me interesaba. Pero él usó una presuposición. El suponer que yo no tengo. El suponer que yo no sé. El suponer que yo no creo. El suponer que alguien... Entonces, cuando yo parto de una presuposición y convierto una presuposición en un supuesto, causo daño en la comunicación. Y a esto se suman los sobreentendidos. ¿Ves? Cuando uno le dice a la persona, oye, pero era lógico, le estoy diciendo bruto. Cuando tú le dices al estudiante, trajeron el libro de tal cosa, profesor, no. Oye, pero... O sea, cualquiera con 2 dedos de frente sabe que tenía que traer el libro. Les cuento, esto de que uno tenga 2 dedos de frente no lo hace más inteligente o menos inteligente. Yo un día tuve 4 dedos de frente y después de repente tuve 5, 6, 7, 8 y ahora tengo 22 centímetros de frente. La frente me llega de aquí casi hasta el cuello atrás, hasta la nuca me llega la frente. Y no me hice más inteligente porque me creciera la frente. Pero cuando alguien dice, oye, pero era de suponerse, oye, pero era lógico, dañamos la comunicación.
dañamos la comunicación, activamos un bloqueo cuando le decimos a la gente, oye, te paso buscando y me acompañas a la playa, y salen en ropa de playa. Y yo te digo, ¿por qué vas vestido así? Bueno, es de suponerse que vamos para la playa. No, normalmente vamos a la playa sí, pero tú no sabes a qué vamos. Tú estás partiendo de un sobreentendido, de una presuposición. Eso activa la parte del dolor. Otro elemento importante, omisiones. Tercero, evitar palabras asociadas a las omisiones. Omitir en la comunicación. Este es otro daño que hacemos en la comunicación y que en el cerebro choca. Y tal vez tú dices, pero son cosas pequeñas. No. En nuestro cerebro no lo va a interpretar como que esto es un detalle que no importa. Esto sí, siempre que se interprete como una agresión, recuerda, placer y dolor. Y siempre que se interprete como una agresión, como un insulto, como algo desagradable e incluso como algo que yo no logro entender, oído profesores, cuando yo enseño algo que no lo llevo de la manera más simple, más sencilla, más digerible, más entendible, cuando mi cerebro no logra entender algo, se bloquea. ¿Por qué se bloquea? ¿Qué quiere decir eso de se bloquea? No existe un bloqueo como tal. La información sigue entrando. Simplemente que como no logro entender, el cerebro lo interpreta como una agresión, dolor. Como es dolor, ¿dónde es que yo analizo la información que mi profesor me está enviando? ¿En el cerebro límbico? No. Esas son las emociones. ¿En el cerebro reptiliano? No. Cuando yo estoy enseñando, cuando usted está en el aula de clase, o querido padre, querida madre, cuando usted le está tratando de enseñar algo a sus hijos, es el cerebro neocortex el que procesa la información para intuir, analizar, para poder literal, poder reflexionar sobre lo que me estás diciendo. Si la información no es clara, no es precisa, si yo no logro entender la información, si yo soy tu estudiante y tú no te haces entender, no logro entenderte, ¿qué va a ocurrir? Mi cerebro simplemente no entiendo, agresión, no entiendo, me fastidio, me aburro, dolor, ¿vamos dónde? Cerebro reptiliano. ¿Qué va a ocurrir? Huir, atacar, ya lo estudiamos hace unos minutos, ya lo hablamos, huir, atacar. Pero si yo soy explicativo, si yo me sé entender, si yo hablo de una manera que me comprenden, ¿qué va a ocurrir? Placer. Entonces, como es una información que entra con placer, ahora sí, probablemente logré conectarme con el cerebro neocortex y al llegar al neocortex se activa. Ahora sí. Y usted de repente me dice, pero el aprendizaje está más asociado al hipocampo y el hipocampo está en el cerebro límbico. Entonces, si aprendemos con el límbico, ¿por qué tiene que ver el neocortex? Porque en el límbico aprendemos porque el aprendizaje está asociado al impacto emocional. No el aprendizaje, la memoria. Las memorias están asociadas a los impactos emocionales y con el hipocampo que se da inicio a la neurogénesis y después de la neurogénesis a la neuroplasticidad. Y de esto no puedo profundizar ahí. Lo he enseñado bastante en los webinars anteriores y probablemente siga hablando de eso en otro webinar. Tú sigues conectado. Pero para el aprendizaje para yo aprender algo, tengo que entenderlo. Yo tengo que interpretarlo después del análisis. Y eso se da en el cerebro neocortex. Entonces, tienes que modificar tu manera de enseñar. El omitir algo, las omisiones dañan la comunicación. Porque entonces de repente puedo usar, ahí tengo unos ejemplos. La gente cree que no podré. Estoy omitiendo decir quién es el que cree que yo no podré. ¿Okay? Cuando yo quito, y de aquí en adelante tal vez dice, pero esto tal vez se parece a una generalización. Se mezclan las generalizaciones, las omisiones, las suposiciones, todas se mezclan y utilizamos frases en las que en una sola frase podemos tener omisión, generalización, exageración y las que vienen después. En una sola frase podemos agregar todos los 5 elementos negativos de la comunicación, haciendo que se incremente el dolor y que cada vez se active más el cerebro reptiliano y no seamos pensantes. La gente cree que no podré. ¿Quién es la gente? Especifica quién es, si quieres que yo te entienda.
No, no, mi papá, mi mamá y mi hermano mayor creen que no podré. Ah, ok, te refieres a ello. Porque cuando tú dices gente me estás involucrando. Yo sí creo que puedes. Entonces, ¿por qué me involucras en eso? No, no me ofendas, no tienes por qué agredirme. O de repente es algo directo conmigo y me dice, lo que tú dices es muy difícil. ¿Qué? Si alguien me escribe ahorita en el chat y me dice, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Tal vez se te está olvidando especificarme qué, estás omitiendo algo. ¿No estás de acuerdo con qué? ¿A qué te refieres? Entonces, una que es muy común en las relaciones interpersonales es que, no, yo creo que tú estás muy equivocado. Cuando tú me digas a mí, si estamos en una conversación, estamos hablando de política y hablamos de un presidente, hablamos de una decisión, hablamos de la economía, entonces hablamos de aquello y de repente tú me dices, no, yo creo que tú estás muy equivocado. Ya me ofendiste. Me estás diciendo que tal vez soy ignorante, que tal vez soy torpe, que tal vez soy necio, tonto, estúpido, no sé. Lo puedo interpretar de acuerdo a qué tanto yo me puedo ofender con las palabras que alguien me dice, pero el omitir en qué estoy equivocado daña la relación, daña la comunicación. ¿Okay? Entonces yo no puedo omitir, porque está muy equivocado. ¿En qué? ¿Cuál es la respuesta a las omisiones? Igual que con las generalizaciones, nosotros tenemos que responder. La gente dice que no podré. ¿Cuál gente? Bueno, la gente, ¿quiénes? Bueno, los vecinos del edificio. Ya ahí pasó a la generalización. Ya todos los vecinos. Ningún vecino. Bueno, los del piso 4. Otra vez volvió a omitir quiénes del piso 4. Si hay 4 departamentos en el piso 4, me está hablando de cuántas personas. De 12, 15, todas las 15 personas. Entonces, cuando yo voy forzando, el otro tal vez se siente incómodo, pero yo comienzo a llevarlo a que aprenda a precisar y a no omitir cuando estoy hablando. ¿Qué otra cosa debemos hacer? En cuarto lugar, evita las palabras asociadas a las exageraciones. La última es una de mis favoritas, la quinta. Esta es la cuarta. Evita las exageraciones. También tendemos a ser exagerados. El latino es exagerado para hablar. El colombiano es exagerado para hablar. El venezolano, Dios bendito. Voy a usar una exageración. Los venezolanos son los más exagerados de todos. Ahora, yo estoy usando una exageración y estoy usando una generalización, porque si yo digo, los venezolanos son muy exagerados al hablar, la pregunta es, ¿todos los venezolanos? Bueno, no todos. Realmente hay algunos venezolanos que no son exagerados para hablar, pero yo al generalizar, de repente a alguien le puede parecer ofensivo que le diga que yo soy que es exagerado al hablar. Las exageraciones también dañan la comunicación. ¿Por qué? Porque usamos expresiones como, de repente yo le digo tal vez mi hijo duerme y le gusta dormir en las mañanas y le gusta levantarse a las 8 de la mañana, le gusta levantarse. Yo me levanto entonces a las 5 y como él se levanta a las 8, 3 horas después, me parece que duerme mucho. Entonces yo cuando hablo con él y le quiero acentuar de que él duerme mucho, yo no le digo, es que tú te levantas a las 8, sino que yo le digo, es que tú como duermes toda la mañana. Obvio, se ofende automático. Se ofende porque estoy mintiendo. Ahora, no es que estoy mintiendo, estoy exagerando. Te invitaría, pero siempre estás durmiendo. Esa palabra siempre es una exageración. Y es una exageración porque estoy exagerando la cantidad de horas que duerme, pero también al mismo tiempo, por eso le digo que fíjense cómo se pueden comenzar a armar frases en las que tengo distorsionadores de la comunicación. Y digo, siempre una generalización, o sea, 24 horas al día, 365 días al año, ¿está dormido? Bueno, obvio que no. Entonces ahora cayó en una suposición, en un sobreentendido. Ay, obvio que no, cuando dije eso no me estaba refiriendo. No, lo que tú dijiste fue lo que mi cerebro escuchó. Y lo que mi cerebro escuchó es lo que va a interpretar. Y dependiendo la carga emocional o la explosión emocional, lo que tú me estás diciendo puede tornarse ofensivo, agresivo y puede hacer que mi respuesta sea inadecuada según lo que tú esperas recibir. No se puede caminar. Entras a la habitación de tu hijo, tiene desorden, tiene reguera, se quitó la camisa, la tiró, los zapatos allá, la ropa interior guindando allá. Así como que casi que muy normal de un adolescente. Así como que casi que, como fueron todos los adolescentes,
como son todos los adolescentes, y de repente algún papá salta por ahí y dice, el mío no. Bueno, está bien, el tuyo no. Yo sí fui de esos, que tenía etapas de que mi cuarto era, wow, qué hermoso, parecía un museo, y etapas en las que me entregaba al olvido y mi cuarto era así desordenado. Yo sí viví esas etapas y no me avergüenza decirlo, y las viví y no las olvido. Y no las olvido porque me gusta recordar que fui joven y me gusta recordar que fui niño y me gusta recordar mis estupideces y todo para no equivocarme al comenzar a criticar las locuras que hacen los jóvenes hoy en día. ¿Ok? Entonces entramos a la habitación del hijo y usamos una expresión como que en este cuarto, en esta habitación no se puede caminar. Estás exagerando, sí se puede caminar. De hecho, tu hijo camina en esa habitación. Estás exagerando porque tiene la necesidad de que lo que tú estás diciendo sea recibido con el impacto emocional que a ti te afecta. Entonces, como a ti te ofende, quieres ofender. Como a ti te molesta, quieres molestar. Como a ti te incomoda, quieres incomodar. Y el cerebro de tu receptor no lo va a recibir como tú quieres que lo reciba. El cerebro de tu receptor lo va a recibir como una agresión, lo va a recibir como un fastidio, lo va a recibir. ¿Y qué va a ocurrir? Vuelvo a repetir lo mismo. Llega la amígdala cerebral, agresión, dolor, defensa, rápido. Y de repente tu hijo te dice, pues si no puedes caminar, no entres, quédate afuera, no entres a mi cuarto, no vengas a molestar. Eres un grosero, eres un patán. Pues sí es grosero. Pues realmente sí es una respuesta inadecuada y falta de respeto a la autoridad paterna. Pero tú la provocaste por tu exageración. Porque podías haber hablado sin la exageración, sin la carga emocional que te llevó a la exageración. Y tenemos esta que para mí es una extremadamente importante: evitar palabras asociadas a acentuaciones negativas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un hábito, un mal hábito que también tenemos y que daña la comunicación y que golpea el cerebro y genera bloqueos de comunicación. ¿Qué son acentuaciones negativas? Oye, llega tu hija y lava todas las cosas, los trastes, los platos, las cosas en la cocina y deja una olla, un perol sucio. La muchachita clavó todo, pero no quiere romperse las uñas lavando el perol y lo dejó allí y se hizo la loca. Lavó 8 platos, 16 cubiertos, 8 vasos. O sea, en total lavó 32 piezas en la cocina. De 33 que habían sucias, lavó 32. Entro a la cocina y ¿qué veo? No veo las 32 limpias. Veo una que está sucia. ¿Y qué hago? Acentúo, subrayo, resalto que una pieza quedó sucia. Un estudiante presenta un examen, 20 preguntas, responde 19. Una no la responde, una se equivoca o la deja sin responder. ¿Y en qué nos afincamos nosotros? En la que no respondió. Si es un papá, mira el examen, un punto por examen. Sacó de 20, sacó 19. Y llega al papá y que mira que no sacó 20. ¿Y qué le dice? ¿Y qué pasó con esta? O sea, ¿qué pasó con la que no respondiste? ¿Por qué no eres capaz de ver que respondió 19 y le das 19 golpecitos de espalda y le dices, te felicito, eres un duro, eres una brava, me siento orgulloso de ti, respondiste 19, qué bárbaro? Ah, mira, y faltó una. Porque es que tenemos la tendencia a que nos regalan un ramo de rosas, 36 rosas, 35 bellas, rojas, hermosas. Una está medio marchita y llega, se ve el ramo de rosas y dice, ay, esta se está muriendo. ¿Y por qué no miras las 35 que están vivas? Porque tenemos la tendencia a ¿qué? A ver lo que está dañado, a ver el pedacito que no sirve. Alguien plancha una camiseta, plancha una camisa, y entonces cuando plancha la camisa le queda tal vez el cuello un poquito arrugado, le queda alguna parte por ahí con una pequeña arruga. ¿Y qué decimos? Esa camisa está arrugada. Del 100% de la camisa, probablemente quedó arrugado un 10%, un 5%, pero miramos la parte y acentuamos y nos vamos a la generalización. Esa camisa está toda arrugada. ¿Y hablamos así? Esa camisa está toda arrugada. No, no está toda arrugada. Tiene el bolsillo arrugado. No está todo arrugado. El puño le quedó arrugado. El cuello le quedó arrugado. Pero vemos solo lo negativo y pasamos a la generalización
pasamos a la exageración, y todo esto se interpreta como una agresión, acentuaciones negativas. Una conducta muy, muy natural, normal. Nos acostumbramos a vivir así. Nos acostumbramos a hablar así y dañamos la comunicación. Ahora, entendamos 3 principios finales. El uso correcto de las palabras hará una diferencia en el mensaje. El mismo mensaje, dicho de manera diferente, llega a regiones diferentes del cerebro. Mira el ejemplo que está en pantalla. Yo te digo, hay momentos en que se me dificulta hablar contigo. Cuando yo te hablo de esta manera, llega la amígdala, plum, y rebota para el neocortex, porque te estoy obligando a que pienses cuáles serán esos momentos. Cosa diferente si yo te digo, contigo no se puede hablar. Cosa diferente si yo digo, contigo nunca se puede hablar. ¿Okay? Porque si yo digo, contigo nunca se puede hablar, contigo no se puede hablar, si yo uso ese tipo de expresiones, yo estoy generalizando. Y cuando tú dices eso, ¿a dónde va el mensaje? Al sistema, al complejo reptiliano, al sistema reptiliano, al cerebro reptiliano, y la respuesta que yo voy a tener va a ser diferente. Porque el uso de las palabras de manera correcta generan diferentes. Lo primero que he dicho, mire que es lo mismo. Yo estoy tratando de comunicarme contigo, estoy tratando de negociar, de hablar algo, de solucionar un problema, y tú no logras entrar en razón o no logras entenderme, y yo te digo a ti, es que contigo nunca se puede hablar. Yo estoy casi que, con esa frase, estoy casi que acabando la comunicación. Como te lanzo una agresión, activo el reptiliano, supervivencia, tienes que sobrevivir al ataque. Pero si yo te digo, hay momentos en que se me dificulta hablar contigo, el mensaje va a una región diferente. Ahora, el mensaje también va a generar respuestas diferentes. Porque si yo te digo, hay momentos en que se me dificulta hablar contigo, ahora va del límbico, se me dispara para el neocortex y yo ahora me pongo introspectivo. Como yo digo, hay momentos, mi cerebro ahora va a querer saber cuáles son esos momentos. ¿Cuándo es que pasa? ¿Cuándo es que no podemos? Y probablemente la respuesta pueda ser, mi respuesta, indagar a qué te refieres. Mira cómo pasamos de una conducta animal, como puede ser la conducta reptiliana de contigo no se puede hablar o contigo nunca se puede hablar, y que yo te responda, pues entonces no hablemos. Peor es hablar contigo. Ay, entonces cállate pues. Si no podemos hablar, cállate. Yo tampoco quiero hablar contigo, no hablemos. Wow, qué respuesta tan agresiva, tan vulgar, tan ordinaria. Pero es que tú me dijiste, contigo nunca se puede hablar, entonces no hablemos. Porque activaste en mí, ¿qué? La molestia. Porque fue una palabra, algo agresivo, y te respondí rápido, inmediato. Es que tú ni piensas para hablar. Es que el reptiliano no piensa, el reptiliano sí actúa por impulso, por reacción rápida, porque es sobrevivir. El reptiliano no se pone a meditar. Ay, está temblando. ¿Será que corro, camino? ¿Cómo es lo que hago? Por eso es que todos esos talleres que uno hace de qué hacer en caso de un terremoto, de los auxilios y todo eso, hay que tenerlos muy bien activados y tener inteligencia emocional para que cuando llegue el temblor saber actuar correctamente. Porque si no, después que uno está abajo y que salió corriendo y se metió al ascensor y bajó por el ascensor, cuando uno llega abajo, que uno dice, ay, qué loco yo, mira, bajé por el ascensor, se me olvidó que no debemos usar ascensor cuando hay un temblor. Y me metí en el ascensor, fue lo primero que hice, porque el reptiliano no se pone a pensar, y si el ascensor se tranca, y si el ascensor tal como el reptiliano ve el ascensor abierto y dice, por aquí baja más rápido, métete, pum, hunde el botón, para abajo. Impulso, reacción de supervivencia. Entonces cuando tú me atacas, yo tengo que huir. Cuando tú me atacas, si no puedo huir, yo voy a atacar. Recuerda, huir o atacar, me voy a defender. Contigo no se puede hablar, no hablemos. Contigo nunca se puede hablar, tú eres peor, tú eres insoportable, cállate. ¡Wow! Y se logra la aspereza necesaria para que se dañe la comunicación. Pasa entre esposos, pasa entre padres e hijos, entre hermanos, pasa entre profesores y estudiantes. Y podemos mejorarlo. Y tercero, el uso de palabras correctas estimula la inteligencia. Hay momentos en que se me dificulta hablar contigo. ¡Pum! Me pongo a pensar de manera más abstracta, activo el autoanálisis, pensamiento crítico, reflexión,
cavilación, meditación, introspección, indagación, todo eso pasa en el neocórtex. Y cuando todo eso se mueve en el neocórtex, se actúa con inteligencia. Porque la inteligencia no es el mucho conocimiento. La inteligencia es saber actuar en momentos determinados. La inteligencia es saber dar soluciones a problemas en momentos que requieren soluciones. Y cuando yo hablo correctamente, activo la inteligencia de los demás. Porque la inteligencia de otro y la respuesta de otro y la actitud de otro también es responsabilidad mía, porque yo soy el estímulo. Yo soy el que promuevo, el que muevo la actitud del otro. Si te gustó este webinar, si te enseñó, si aprendiste algo, por favor, ve a Instagram, @cmendezzoficial, @instituto 6CP, a cualquiera de estos dos, ve y debajo de ese flyer que estás viendo allí debajo de 5 neurobloqueos en la comunicación y la enseñanza, por favor déjame tu comentario. Allá abajo, allí en el Instagram, por favor escribe, me pareció genial, me pareció bueno, he aprendido. Si te gustó, déjame tu comentario, que esto ayuda a que otros se sientan motivados a estudiar, a crecer y a ser cada día mejores.